Una roca de 20 toneladas se abrió como una puerta y alguien entró. La calzada del gigante llevaba décadas siendo uno de los lugares más estudiados de Europa. 40.000 columnas de basalto hexagonal formadas hace 60 millones de años cuando la lava volcánica se enfrió de golpe. La ciencia lo tenía claro. Solo roca sólida, sin cavidades, sin sorpresas, eso creían. Kieran Doyle era electricista, tenía 34 años, vivía en Dublín y los fines de semana volaba su dron para grabar la costa. Era rutina, apuntaba, grababa, publicaba, nada más. Ese día condujo hasta el norte de Irlanda por la misma razón de siempre, imágenes bonitas, nada más. Pero cuando revisó el material esa noche encontró algo en la grabación que lo obligó a verlo de nuevo, y otra vez más, porque lo que parecía en pantalla no podía estar ahí. En el video, a plena luz del día, un bloque de basalto de 20 toneladas se desplazaba hacia afuera desde el acantilado. No caía, no se derrumbaba, se abría, controlado, lento, casi mecánico, como si alguien lo empujara desde adentro. Duró exactamente 11 segundos. Después, la roca volvió a su posición sin rastro de fisura, sin polvo, sin huella de que algo hubiera ocurrido. Y en ese mismo instante, al fondo del plano, había una figura humana que caminaba directamente hacia esa dirección del acantilado y desaparecía. Kieran lo subió a internet. Al día siguiente, el video tenía millones de reproducciones. Científicos, periodistas, investigadores hacían la misma pregunta. ¿Era real? Pero hay algo que ese debate no mencionaba, algo que solo apareció después, cuando los expertos llegaron al lugar y apuntaron sus equipos hacia la roca, porque lo que detectaron ahí dentro no era lo que nadie esperaba encontrar. La doctora Sarah Brennan llevaba 15 años estudiando las formaciones de basalto de esa costa. No era el tipo de persona que corría detrás de videos virales, pero vio la grabación 2 veces y después hizo una llamada. Al día siguiente estaba en el sitio con un radar, uno de penetración terrestre. Este tipo de equipo emite ondas que rebotan contra lo que hay bajo la superficie y construyen una imagen. Sirve para detectar tuberías, fundaciones, aguas subterráneas y cámaras ocultas. Cuando apuntó el radar al acantilado donde había ocurrido el movimiento, los datos mostraron algo que no debería estar ahí. Una cámara hueca, sellada, sin entrada detectable, 3,5 metros de profundidad, 8 metros de ancho. En basalto volcánico, eso es imposible. Este material no se forma alrededor de cavidades, la lava lo llena todo, no deja espacios. Sin embargo, ahí estaba. Pero la cámara vacía no fue lo que detuvo a Brennan en seco, fue lo que el radar sugería que había adentro. 7 figuras, erguidas, cada una entre 2 y 2,5 metros de altura, espaciadas de forma uniforme, y todas orientadas en la misma dirección, hacia la puerta de piedra. No estaban caídas, no eran aleatorias, estaban posicionadas. Un segundo investigador, el Dr. Ian Gallagher, llegó con equipos de imagen de mayor resolución. Sus escaneos añadieron un detalle que lo cambió todo. Las figuras no eran sólidas, eran huecas, capas externas finas como carcasas, como cápsulas, y el material del que estaban hechas no coincidía con ninguna roca, ningún metal, ninguna composición orgánica conocida. Más inquietante todavía, no mostraban daños por calor, ni por presión, nada, como si hubieran llegado ahí después de que la lava se enfriara, o como si el calor simplemente no les hubiera afectado. Para que algo quede atrapado en basalto, tiene que estar ahí cuando la lava todavía es líquida, a más de 1100 grados centígrados. Nada biológico sobrevive a eso, nada artificial tampoco, al menos nada que conozcamos. Y justo cuando la investigación empezaba a tener forma, algo cambió drásticamente, y ese cambio no vino de la roca. En menos de 48 horas, las agencias gubernamentales intervinieron. El comunicado oficial fue rápido y simple. El video era una ilusión óptica producida por el ángulo de la luz. El sitio fue declarado normal, sin anomalías, sin cámara, sin nada. Brennan se negó a firmar ese informe, lo revisó, lo devolvió y se marchó. Días después presentó su renuncia. Su última frase antes de salir fue esta: "He visto suficiente". Se levantaron barreras alrededor del sitio. El acceso al público fue restringido. La explicación oficial fue erosión costera, técnicamente posible, pero los involucrados sabían que ese no era el motivo real. Aquí hay un patrón que se repite en casos como este, y vale la pena nombrarlo directamente. La velocidad con la que se cerró la investigación no fue proporcional a la complejidad del hallazgo. Cuando algo es irrelevante, se ignora. Cuando algo se clausura en silencio y los investigadores reciben órdenes de no hablar, la pregunta no es si había algo. La pregunta es qué tan importante era lo que había. Pero
Lo que vino después, los datos de seguimiento, hizo que el encubrimiento pareciera pequeño. Antes de que retiraran todo el equipo, los investigadores hicieron escaneos de seguimiento y los datos que obtuvieron fueron más perturbadores que los primeros. La figura se había movido, no de forma drástica, apenas unos centímetros por medición, pero la trayectoria era clara. Todas se desplazaban en la misma dirección, hacia la puerta de piedra. Los sensores de temperatura registraron algo que la termodinámica no permite: 37 grados centígrados dentro del basalto, la temperatura del cuerpo humano. En un acantilado sobre el Atlántico, en el frío del norte de Irlanda, cualquier calor residual se disipa en horas. Esto era estable, constante, verificado por múltiples dispositivos. Los sensores de vibración añadieron la última pieza, un pulso rítmico registrado cada 4 segundos, regular, pausado. Según uno de los 4 investigadores, era indistinguible de un latido lento. Y entonces llegó el dato que cambió la pregunta central de esa historia. En el primer escaneo había 7 figuras, en el escaneo de seguimiento solo había 6. Una había desaparecido sin que la puerta se abriera, sin movimiento externo, sin registro en ninguna cámara, sin rastro. ¿A dónde fue? Esa es la pregunta que nadie pudo responder, y lo que implica esa pregunta es lo que hace que este caso sea distinto a cualquier otro. La mayoría de los análisis de este caso se quedan en la pregunta obvia: ¿qué hay dentro de esa cámara? Pero hay una pregunta más incómoda que casi nadie está haciendo. Si algo salió, ¿cuándo lo planeó? Piénsalo así: las figuras están orientadas hacia la puerta desde antes de que a nadie supiera que existía una puerta. Si el movimiento hacia esa salida es deliberado, como sugieren los datos de trayectoria, entonces algo dentro de esa roca tenía un plan antes de que el dron de Kieran grabara nada, antes de que Brennan llegara con su radar, antes de que nadie mirara. Lo que el video capturó no fue el inicio de algo, fue el momento en que algo que ya estaba en marcha se volvió visible. Y hay otro detalle que apenas se menciona: la figura que se vio entrar en la roca, no saliendo, entrando. Si la cámara tenía 7 ocupantes antes de que eso ocurriera, ¿siguen siendo 7 el número correcto? ¿O hay 8? El basalto que rodea ese lugar tiene 60 millones de años. La humanidad lleva registros escritos desde hace 5000. Lo que sea que esté ahí adentro ha permanecido en ese sitio durante un tiempo que hace que toda la historia humana parezca un instante, y si los datos son correctos, está despertando. No sabemos qué es, pero sabemos que no es roca, y sabemos que se mueve hacia la salida. El sitio sigue abierto al turismo. Cada año, más de 1 millón de personas caminan sobre esas piedras, se hacen fotos, compran postales, escuchan la explicación geológica oficial. Kieran Doyle conserva las grabaciones originales. Los investigadores conservan copias de sus datos. El último escaneo antes del cierre mostraba 6 figuras en movimiento, con la más cercana a la puerta a pocos metros de distancia. La investigación fue clausurada, los hallazgos archivados. Brennan no volvió a hablar públicamente del tema, pero los datos existen, las lecturas térmicas existen, los registros de vibración existen. Y la pregunta que queda no es si la puerta se abrió, eso quedó grabado. La pregunta es cuándo vuelve a abrirse, porque si los datos de trayectoria eran correctos, la siguiente más cercana a esa puerta ya debería estar casi en el umbral. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente.